Bueno, déjeme saludar al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder, como García Luna, El Señor de la Muerte, como Tierra Narca, como La Guerra que nos ocultan, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Mi querido Paco, pues ahora resulta que Marco Rubio salió más aliado que los panistas, más recalcitrantes, panistas como Riquín Canallín, que anda hablando de crímenes de Estado. Y bueno, mi querido Paco, también durísimas las declaraciones de la fiscal de la Ciudad de México y el secretario de Seguridad Pública capitalino, que mencionan de que fueron profesionales los que realizaron este doble asesinato de la secretaria particular y el principal asesor en seguridad de la jefa de gobierno. Te saludo, Paco, muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, sí hay muchas cosas en este caso, pero vamos a diseccionarlas. Primero, Marco Rubio, que la verdad, de pronto parece aliado, pero no. No, hay que tener, tú sabes, mucho cuidado con los funcionarios de Estados Unidos, sobre todo con personajes como Marco Rubio, de extrema derecha, que ayer ciertamente habló sobre la cooperación mejor que nunca de México, el combate a las armas, pero en esa audiencia en el Senado también lanzó un dardito cuando menciona el doble homicidio doble homicidio Jimena Guzmán y José Muñoz Vega. Reitera la narrativa de que en México sí hay partes gobernadas por los cárteles y que la violencia es real. Es decir, está metiendo unas cosas suaves, pero les está diciendo, ojo, sí hay en México los asesinatos de Jimena Guzmán y de José Muñoz muestran que sí hay, que la violencia es real y que hay partes de México controlados por la violencia. Después se suaviza, pero cuando dice, creo haber escuchado, no hombre, él ya tenía las tarjetas de los asesinatos. Es el secretario de Estado de Estados Unidos, es uno de los personajes más y mejor informados que hay en el mundo. Así que luego suelta, dice, pues sí, vamos a combatir el tráfico de armas, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, pero la violencia allí es real. Así que hay que tener mucho cuidado, siempre hay que leerlos entre líneas. ¿Por qué? Porque tú sabes la intención de Donald Trump es una y siempre, y no va a quitar el dedo del renglón, la llegada del nuevo embajador de México en Estados Unidos en México es parte de eso, personajes duros que vengan a presionar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que permita el ingreso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, uno, o dos, que permita el ingreso de grupos o comandos de fuerzas especiales, los Boinas Verdes, los Marines, el Grupo Delta, a zonas que aparentemente sean controladas, como ellos dicen, por el narco. Y el último objetivo, claro, si no logran que ingrese el ejército de Estados Unidos o que permita a Claudia Sheinbaum Pardo el ingreso de cuerpos especiales, pues que permita algunos bombardeos estratégicos. O sea, con los gringos, recuerda, Vicente, nunca, jamás hay que tomarles nada por hecho. Hay que leerlos entre líneas y hay que desconfiar siempre de ellos, porque Marco Rubio es suavecito, pero mete eso de que la violencia es real y de que hay zonas del país, y él se refirió a la capital del país, controladas por grupos del narco. Así que hay que tomarlo con reserva, Vicente, pero y luego mira otro punto, lo que dice la fiscal general la fiscal de justicia de la Ciudad de México, Berta María Alcalde Luján, y lo que dice Pablo Vázquez Camacho, que es el jefe de la policía, pues sí, tienen razón. Eso es clarísimo que fue un trabajo muy profesional, que los estaban esperando, pero bueno, que una persona los mató, que todos vimos, ocho disparos a Jimena, 4 a José, pues claramente que los querían matar y rematar además, porque hay evidencia de que los remataron. Y luego lo ayudaron a escapar otras 3 personas. Sí, pero mira, allí hay que levantar, como siempre hacemos en Sin Censura, Vicente, hay que levantar otras interrogantes que tienen que resolverse. El asesinato
o el doble asesinato se da a las 7:10 de la mañana, de acuerdo con las tarjetas informativas y a la hora que Omar García Harfuch estaba en la mañanera del martes y que todos vimos la cara y todos vimos lo que pasó. Pero eso levanta grandes interrogantes, Vicente. El tramo a donde se perpetró la doble ejecución pertenece a la alcaldía Benito Juárez. Sí, pero se supone que es una de las alcaldías mejor vigiladas, pero la calzada de Tlalpan, como Insurgentes, como Reforma, debían ser y son las más vigiladas de este país, por el tráfico, por la hora pico, y a esa hora, curiosamente, ni había patrullas en esa zona que siempre hay, ni había grúas para quitar a la gente que se estaciona en doble fila o que se estaciona en lugar prohibido, como pasó con Jimena Guzmán y como lo hacía regularmente. Tampoco había ningún policía. Y eso necesariamente, no quiero acusar a nadie, no estoy acusando. Lo que digo es que deben revisarse todos los protocolos de seguridad que aquí hemos hablado. Sí, no había a una hora pico en esa zona a donde Jimena recogía regularmente a José, debía haber siempre patrullas, policías, grúas para mover a la gente que se estaciona, aunque sea para recoger, no te dejan nada, va. ¿Quién no ha circulado por esa zona? Alguna época vivía en la colonia Portales y tenía que circular todos los días por Tlalpan, a las horas pico. Así, y mira, la Benito Juárez que gobierna aquí en el PAN, Luis Mendoza Acevedo, se asumen como la alcaldía mejor vigilada. Y una de las avenidas emblemáticas de este país no tenía policías ni de la alcaldía ni del gobierno de la Ciudad de México. Así que la jefa de gobierno algo tendrá que hacer. Clara Brugada, algo falló en la seguridad en esa zona. ¿Por qué? Porque los cuatro, el criminal que disparó y sus compinches pudieron huir como si nada. Como si nada, es decir, algo falló en la seguridad de esa zona que tengo. Por la hora debía estar siempre vigilada. Una hora pico, una hora de entrar a trabajar. Segundo, Jimena se paraba regularmente ahí a donde no se puede. Tercero, lo que dicen, por ejemplo, es que ella no tenía un gran cargo de seguridad, que era una simple secretaria. No, Jimena Guzmán no era una simple secretaria y José Muñoz no era un simple asesor. Ella era secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Para mí hay un exceso de confianza. Viene de ese exceso de confianza de Andrés Manuel López Obrador, que a él lo cuidaba el pueblo. Sí, era Andrés Manuel López Obrador, es Andrés Manuel López Obrador, pero Jimena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, como muchos otros funcionarios, tienen que tener de pronto algunos protocolos de seguridad. Ella era la secretaria particular de la jefa de gobierno, así que tenía acceso a qué, a planes, programas, a políticos, económicos, financieros, sociales, y él era asesor en el tema de seguridad y no cumplía nada. Hay un exceso de confianza que viene desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero mira, además lo digo porque no es la primera vez que pasa. Aquí ya lo dijimos cuando asesinaron en 2024 a Milton Morales Figueroa. No todos son López Obrador. ¿Sí? ¿Recuerdas el caso de Milton Morales Figueroa? Era el hombre de más confianza de Omar García Harfuch en la policía de la Ciudad de México. Sale de vacaciones y este hombre que investigaba casos de delincuencia organizada, la Unión Tepito, entre otros, el caso del atentado a Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, que llevaba todos los casos de inteligencia. Cuando salía no seguía ningún protocolo de seguridad. Decía, no, bueno, pues no pasa nada porque anda de vacaciones. No, hombre, no andaba de vacaciones, pero por los casos que investigaba, tenía que tener al menos una protección inicial. No estoy diciendo que tengan un gran cuerpo de seguridad, y entiendo que el gobierno de la ciudad comprendía la fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entiendo que no pueden cuidar a todo el mundo.
Eso me queda claro, porque sería ilógico, irracional, decir, pues tienen que cuidar a cada uno. No, lo que tienen que hacer es seguir ciertos protocolos de seguridad. No hablo del atentado a Omar García Harfuch, porque eso fue otra cosa. Y él sí tiene protocolos de seguridad. De otra forma, estaría muerto. Pero los Claro. funcionarios, como Jimena Guzmán Cuevas, como José Muñoz Vega, que tienen acceso a ciertos planes, programas delicados, deben seguir ciertos protocolos de cuidado. No es que tengan un guardaespaldas, ¿no? Seguramente si hay algún atentado, pues va a pasar, pero no siguen. Nunca, ni que en el gobierno de este pasado, ni ahora, no siguen protocolos de seguridad. Y eso es preocupante. Entonces te digo, y eso, y bueno, remarco, a las 7:10 de la mañana, calzada de Tlalpan, una de las avenidas emblemáticas de la Ciudad de México con Reforma e Insurgentes, no había una sola patrulla, no había un solo elemento de la policía, ni de la alcaldía que tiene su propia policía, ni del gobierno de la Ciudad de México que tiene su policía. La Ciudad de México tiene 100,000, poco más de 100,000 elementos. Yo entiendo que no todos se dedican a lo mismo, que hay otras tareas, pero esa avenida siempre tendría que estar, siempre está vigilada, va. Entonces, no te digo, no es para acusar a nadie, es para levantar algunas dudas, decir, algo se tiene que hacer. No puede Claro. ser que a una hora pico no haya, no haya vigilancia en la calzada de Tlalpan. Así que eso es lo primero que te puedo decir, Vicente. Ahora vamos a seguir analizando, pero hay cosas o temas, situaciones en los que la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Clara Brugada Molina, o la alcaldía Benito Juárez, que encabeza el panista Luis Mendoza Acevedo, no, hay un descuido. Hay un descuido. No se puede dar por hecho que la delincuencia organizada, que, bueno, un asesinato de delincuencia organizada, ya más de 2 es delincuencia organizada. Aquí hay 4, además de pues, seguramente los autores intelectuales. Un asesinato planeado, todo, es delincuencia organizada, a donde nos lleve. A donde nos lleve grupos del crimen organizado, grupos de extrema derecha, grupos de oposición, que eso hay que aclararlo. Si están especulando sobre el crimen organizado, bueno, pues también podrían ser grupos de derecha o de extrema derecha, que serían los más beneficiados. Pero Uy, vas a lo, hacer que a más de uno se le paren los pelos en el PAN o en el PRI, ¿no? Pero tienes toda la razón. Si se han dado el derecho de especular del crimen organizado, pues desde acá podríamos decir, pues en México también han ocurrido crímenes relacionados a grupos políticos, ¿no? Algo por ahí. Vicente, es que es eso. Si están especulando prácticamente todos los viejos medios de comunicación, que fue el crimen organizado, pues ¿por qué no levantas del otro lado? ¿Y qué tal si fue un asesinato político bien planeado? En este país hay asesinatos políticos también en los estados. ¿Por qué no un grupo de derecha, un grupo de la derecha confesional que tanto odian a Morena? ¿Por qué no pudo haber sido el que organizó, orquestó y perpetró este crimen? Así que a cualquier duda, lo real es que para mí, mira, lo que sigue es que Berta María Alcalde Luján, Pablo Vázquez Camacho, bueno, Berta María Alcalde, la fiscal, Pablo Vázquez Camacho, que es el jefe de la policía, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, tienen el reto de su vida. Tienen el reto de su vida. Uno dice, bueno, Omar García Harfuch es el secretario de Seguridad Federal y no tendría nada que ver ahí. Aquí, no, sí tiene que ver. Pablo Vázquez Camacho fue nombrado Claro. director de Seguridad Pública o secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México gracias a su cercanía con Omar García Harfuch. Pablo Vázquez Camacho era el segundo, el hombre de confianza de Milton Morales Figueroa. Así que Ujú. tienen un gran trabajo que hacer. Tienen que hacer Berta María Alcalde Luján, a Pablo Vázquez a Camacho y Omar García Harfuch, con apoyo seguramente de la inteligencia de la Fiscalía General de la República, un trabajo riguroso, preciso, uh,
muy claro, muy abierto y con la prisa que exige la ocasión. Uno puede decir, oye, pero estás pidiendo mucho. No, están en riesgo muchas cosas. Mira, nada más te voy a decir. Por ejemplo, bueno, una persona que va a jugar un papel fundamental y que no se menciona es José Salvador Guerrero Chiprés, que es responsable o coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, conocido simplemente como C5, y que es un nombramiento directo de Clara Brugada. Esta ciudad, bueno, discúlpame, yo no estoy en la Ciudad de México, pero la Ciudad de México tiene un sistema, se supone que el más moderno y más eficiente de atención a emergencias, y tiene 83,000, casi 84,000, pero 83,400 más o menos, 83,000 cámaras de videovigilancia, 83,000 y cachito. Así que Guerrero Chiprés va a tener que hacer un gran trabajo para dar seguimiento a estas 4 personas. Uno pensaría que las imágenes se borran diario. No, Vicente, las imágenes que se graban duran 7 días allí y después se trepan a la nube. El sistema de videovigilancia, no lo digo yo, lo dijo Guerrero Chiprés el día de su toma de posesión, aporta elemento a las investigaciones realizadas Claro. por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia. No lo dije yo, él lo dijo, así que van a tener, son 83,400, fíjate, colocadas en distintos puntos de la Ciudad de México. Tienen 27,500 botones de auxilio que operan las 24 horas. Así que estas personas, con el sistema del C5, eh, tienen, tienen que trabajar Claro. conjuntamente porque sí es el caso y para evitar que la vieja prensa, que los viejos periodistas intenten, aunque no lo logren, intenten meter a la Ciudad de México en una especie Sí. de pánico colectivo, de miedo, de decir, miren, si eso le pasó a Jimena Guzmán, que era la secretaria particular de Clara Brugada, y eso le pasó a José Muñoz, que era un joven que asesor en temas de seguridad, ¿qué más le puede pasar a los ciudadanos Claro. comunes y corrientes? Entonces tienen que trabajar muy preciso, muy claro, muy abierto para dar solución a esto y rápido, Vicente. En mi pueblo dicen despacio porque llevo prisa. Sí, Fíjate, sí, fíjate, Vicente. Paco, que voy a aprovechar esto que estás diciendo porque ayer el maestro Ricardo Sevilla, y lo voy a abordar también con Ricardo más tarde, hablaba de un C5 que se ha convertido, de acuerdo a lo que nos decía el maestro, un sistema de vigilancia inoperante en momentos críticos. Y hablaba de cámaras que no están en funcionamiento y estas cosas. Y yo sé que el comunicado, la aclaración no la hace el gobierno por lo que digamos aquí, porque estoy seguro que tienen claro que aquí no estamos golpeando, que aquí no nos dedicamos al golpeteo, pero por transparencia para la audiencia, Paco, quiero decirles que ayer en este sistema de Infodemia MX no nos señalan a nosotros, pero creo que es parte de lo que Sin Censura es, ha sido y siempre será. Un medio transparente, un medio honesto. En Infodemia escribieron falso que las cámaras de videovigilancia del C5 que se encontraban en las inmediaciones donde fueron asesinados 2 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México no funcionaban. Falso que las cámaras de videovigilancia del C5 no funcionaban, dicen en Infodemia, y publican un comunicado del 21 de mayo que dice: el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5 de la Ciudad de México informa respecto a la videovigilancia relacionada con los lamentables hechos donde fueron asesinados Jimena Guzmán y José Muñoz. 1. Las cámaras de videovigilancia en la zona sí funcionaron. 2. El tótem MC 2056, ubicado en Calzada de Tlalpan, opera con un sistema híbrido de almacenamiento en tarjetas SD durante 7 días y posteriormente en la nube.
personal de la empresa proveedora del servicio acompañado de personal del C5 realizó el martes la extracción de las tarjetas para su análisis. 3. El sistema de videovigilancia aporta elementos a las investigaciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México. Continuaremos con la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos. 4. El video de una cámara particular evidencia la importancia de la participación ciudadana en la estrategia de seguridad a partir de la conexión de equipos privados, proyecto impulsado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. O sea, dicen, sí funcionaba, pero afortunadamente lo que tenemos es por lo que capta una cámara particular. Bueno, desde muy temprano, para que vean qué tan temprano empezamos a trabajar, le enviaba al maestro Ricardo Sevilla. Desde anoche estamos en comunicación. El maestro Ricardo Sevilla, poco después de las 5 de la mañana, sube esto que ya circuló en redes sociales. Supone que este es un botón de pánico, pero no hay ningún botón. Esta es una instalación operada, como dice aquí, por el C5. Pero aquí solamente está la burbuja de la cámara, pero no hay cámara. Está vacía. Aquí no hay botón. Si usted tiene una urgencia, ese es el problema del C5, que no tiene cámaras, que no tiene botones, y que si tú tienes algún tipo de urgencia, simple y sencillamente no puedes reportarlo ni al 911, ni a las autoridades locales, ni a las autoridades de la Ciudad de México, porque el C5 no tiene botón, no tiene cámara. A eso es a lo que nos referimos, y hay contratos de más de 2 millones de pesos para arreglar y para darle mantenimiento a este tipo de instalaciones. Y es que dice el maestro Ricardo Sevilla, sí servía la cámara de Tlalpan, asegura el titular del C5, pero el mal funcionamiento de las cámaras y los botones de pánico en la Ciudad de México lamentablemente es una triste realidad. Ojalá Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y el doctor Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5, hicieran un recorrido y repararan aquellas que no sirven, dice el maestro Ricardo Sevilla. Insisto, yo entiendo que la aclaración que se hace en Infodemia no nos señala a nosotros. Ya ve, ahí está en pantalla a varias cuentas que se mencionan, pero por transparencia creo que es importante para nuestra audiencia, para ustedes que nos están viendo y escuchando, que confían en nosotros, que estamos al pendiente de todo, ¿no? Aquí se dijo ayer que había un sistema inoperante del C5, ayer se hace esta aclaratoria, se publica este comunicado, y hoy por la mañana, pues el maestro Ricardo Sevilla publica esto, que seguramente nos llevará a seguir platicando de lo que se tiene que mejorar. El maestro Paco Cruz habla de un cierto grado de confianza, una zona de confort que nunca debió de existir, porque hay funcionarios que deben, no está a ver si quieren, deben tener seguridad, sobre todo en una ciudad que es la selva, ¿no? Si me permiten la expresión, y en donde hay operativos durísimos contra el crimen organizado, como lo es la Ciudad de México. Déjame también darle la bienvenida al maestro Jaime Hernández, querido Paco, porque esto nos va a dar para seguir platicando. El maestro Jaime Hernández, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero por décadas, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. Le encargo que se suscriba y que vea y que aporte en No Apto para Cínicos todos los días a las 2 de la tarde, 14 horas tiempo de la Ciudad de México, en su canal que así se llama, No Apto para Cínicos, y orgullosamente carnalito, miembro de esta familia sin censura. Querido Jaime, pues ahí van quedando temas desde hace rato ya con el maestro Paco Cruz, querido Jaime. Sí, pero yo creo que vale la pena ahora mismo abordar lo que acaba de producirse en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ya se votó y aprobó
la ley presupuestaria de Donald Trump, esa que grababa o que graba a las remesas de los paisanos. ¿Incluye el impuesto a las remesas? Sí, lo incluye, pero en lugar de